Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 27 de esta serie El libro más vendido. Soy Abigail y hoy tenemos un libro desafiante, un libro que mostrará quién es el que tiene control del universo, de los imperios que han surgido en la historia de la humanidad y cómo la fidelidad a los mandamientos y ordenanzas pueden mantenerte firme aún por mucho más tiempo que un enorme imperio. Esta es la historia de Daniel y sus 3 amigos, unos judíos deportados a Babilonia que vivirán en el palacio para demostrar en medio de una congregación de dioses de todo tipo y color quién es el Dios verdadero. Con los cinturones bien ajustados, iniciemos este viaje a través de la historia mundial. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El libro de Daniel lleva el nombre de su autor, que del hebreo al español se traduce como Dios es mi juez. De hecho, varios pasajes del libro de Mateo en el Nuevo Testamento expresan que Jesús habló de las profecías de Daniel, lo cual verifica la autoría de este libro al profeta. Daniel llegó a Babilonia aproximadamente a los 17 años, en el 605 antes de nuestra era, y se mantuvo allí hasta el primer año del rey Ciro, el persa, es decir, luego de los 70 años de imperio de Nabucodonosor. No se comprende si continuó cumpliendo alguna función en el palacio hasta el rey Ciro o murió cuando Ciro cumplía un año de gobierno. Durante la época babilónica tenemos el mensaje del profeta Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este libro fue escrito durante el exilio babilónico, según la tradición, ya que Porfirio, un filósofo griego y neoplatónico del siglo III después del Mesías, señaló que Daniel tuvo que haber sido escrito en el siglo II al menos, debido a que contiene increíbles profecías que fueron predicciones del futuro y según el filósofo no pueden haber sido escritas sino 400 años después, en la época de los macabeos. Cabe recalcar que el texto de Daniel fue reorganizado posteriormente y por eso sus profecías no están en orden cronológico. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Babilonia está ubicada en la actualidad en Irak. Es el lugar donde se construyó la famosa Torre de Babel y durante la época de Daniel fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo. Heródoto, un escritor griego en el 450 antes de nuestra era, escribió que era una ciudad que sobrepasaba el esplendor que cualquier ciudad del mundo conocido, templos, palacios y demás. La historia de Babilonia inicia muy en la antigüedad.
En el siglo VII antes del Mesías, se había convertido en el centro de un amplio imperio y cuna del derecho con Hammurabi. Tras el reinado de Hammurabi, Babilonia pasó a manos de los casitas en el 1160 antes del Mesías, hasta el siglo VIII cuando los asirios capturaron Babilonia. Nabopolassar derrotó a los asirios en el 626 antes del Mesías y allí inicia el surgimiento de Babilonia. Su hijo, Nabucodonosor, hará de ella un gran imperio y una bella ciudad. Era una ciudad rectangular y tenía una doble línea de murallas. Creían en dioses como Marduk y Star, a quienes celebraban fiestas que duraban hasta 11 días. Luego de Nabucodonosor reinó su nieto Belsasar, con quien terminará el imperio luego de 70 años de gloria, al ser conquistados por el imperio medo-persa en el 549 antes del Mesías, y fue conquistada otra vez por Alejandro Magno en el 331 antes de nuestra era. Cuando murió Alejandro, pasó a manos de un general seleuco, que prefirió construir una nueva capital, por lo que Babilonia fue abandonada. Los años gloriosos de Babilonia fueron durante los 40 años liderados por Nabucodonosor. Este libro fue dirigido a los judíos en Babilonia y fue escrito en hebreo con excepción del capítulo 2, verso 4 hasta el capítulo 7, verso 28, que fue escrito en arameo. Recordemos que el arameo fue la lengua comercial y diplomática de la época, y entre estos capítulos se encuentran documentos oficiales babilonios en su lengua original. Ya hablamos del quién, del cuándo, del dónde y del cómo. Nos queda una pregunta más, el qué. Daniel consta de 12 capítulos, está dividido en un carácter histórico del capítulo 1 al 6 y la idea principal de esta sección es la conducta de hombres de acuerdo a su fe en el extranjero, y un carácter apocalíptico, con contenido simbólico, visionario, profético, que consta desde el capítulo 7 al capítulo 12. Es increíble que varias visiones de Daniel estén en Apocalipsis. Esta sección representa también un aliento, una dosis de ánimo para Israel, ya que en medio del exilio Dios le demuestra quién tiene el control de todos los gobiernos que los oprimen y cómo sería la restauración de su pueblo. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lenguas de los caldeos. Daniel y sus amigos fueron llevados al exilio en la primera etapa, en el 605 antes del Mesías, lo cual sería el tercer año del gobierno de Joacim. Daniel era de sangre real. Flavio Josefo, un historiador muy importante del primer siglo, en su libro Antigüedades de los Judíos, señaló que él y sus amigos eran parientes del rey Sedequías de Judá. Ellos fueron escogidos de entre los jóvenes del cautiverio para aprender por 3 años, según el capítulo 1, letras y lengua de los caldeos, lo cual incluiría literatura clásica e escritura cuneiforme, sumaria y acadia, y también arameo. La vida de estos jóvenes empieza a tomar predominancia cuando se niegan a comer de la comida del rey para no contaminarse, lo que significa que los alimentos servidos en el palacio no estaban permitidos según la ley alimenticia de Moisés. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Daniel y sus amigos decidieron comer verduras y beber agua, ya que dentro de la cultura babilonia era utilizado el cerdo para múltiples alimentos. Ellos respetaban los mandamientos dietéticos de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Daniel narra que al llegar delante del rey luego de los 3 años de preparación, en el examen final, él y sus amigos fueron encontrados 10 veces mejores en sabiduría e inteligencia, más que los magos y astrólogos de todo el palacio. ¿Quiénes eran los adivinos en la época de Babilonia? Eran profesionales religiosos que interpretaban señales y presagios de los dioses, predecían el futuro y deshacían malos augurios. Por lo general eran sacerdotes. Daniel y sus amigos parecen haber sido entrenados en adivinación y superar en conocimientos y éxito a los demás adivinos del palacio. Que ellos supieran todas las letras y ciencias, como lo detalla el capítulo 1, es una referencia a los libros sagrados de adivinación e interpretación de sueños babilonios. De acuerdo al comentario de Ken Dobson de la Biblia, los adivinos interpretaban mensajes de los dioses empleando diversos medios. Por ejemplo, consultaban a las estrellas, leían las entrañas u órganos de animales muertos, observaban enfermedades e interpretaban sueños. De hecho, los sacerdotes adivinadores de Mesopotamia recopilaban libros de sueños con imágenes y augurios comunes como guías para la interpretación. De acuerdo a Daniel capítulo 1, verso 17, Dios le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueños, lo cual incluiría visiones y voces. Lo que deja en claro este capítulo es que Dios le dio a Daniel y a sus compañeros la sabiduría necesaria para interpretar. Por eso Daniel era para Nabucodonosor un hombre sobre quien habitaba el espíritu de los dioses santos. Además, un dato interesante es que los magos de los cuales se habla durante el nacimiento de Jesús que habrían ido a llevarle ofrendas, en realidad eran oficiales babilonios, del tipo de los que Daniel habría convivido durante su exilio. La palabra usada en griego es magí, que significa oficiales babilónicos, y fue traducida al español como magos. Es muy probable que Daniel haya compartido todas sus profecías y la historia de su pueblo, por lo que estos magos estuvieron inspirados en eso al ir a ver a Jesús. Cabe recalcar que los evangelios no especifican que hayan sido 3 magos, ni hace referencia sobre sus tonos de piel. El asunto que demanda el rey es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. El capítulo 2 gira alrededor de la visión de Nabucodonosor. Daniel tenía 3 años en Babilonia y el rey recibe una visión, pero dice que se le ha olvidado. Así que llama a los magos y les exige que le digan cuál fue el sueño y qué significa. Esto era técnicamente imposible. ¿Cómo interpretar un sueño del que no saben cuál es? El rey, ante la negativa, manda a matar a todos los magos y sabios de Babilonia. Esto incluiría a Daniel y sus amigos. Sabiamente, Daniel pidió tiempo para hallar la interpretación, oró y clamó a Dios junto con sus amigos por una revelación, y Dios respondió. El rey había soñado con una gran estatua, con cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de lodo. Mientras el rey veía esta gran estatua con forma de hombre, una piedra fue cortada e hirió a la imagen en sus pies de hierro y lodo. La estatua del sueño representaba a los 4 imperios que gobernarían el mundo. Cada parte del cuerpo era uno de ellos. La interpretación de esta visión se va a repetir en las demás profecías de Daniel, con diferentes representaciones de animales y cuernos, pero todas siendo interpretadas como los 4 gobiernos que regirían el mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Hay un quinto reino,
la piedra que destruye la estatua. Pero este será explicado con más detalle en el capítulo 7. Este será el reino que jamás será destruido y que desmenuzará y consumirá a todos los demás. Pero él permanecerá para siempre. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey ante esta interpretación? El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio del rey. Daniel ganó gran fama y el rey Nabucodonosor lo hizo gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Daniel pidió que pusieran a sus amigos en los negocios de la provincia del reino y así permanecieron en el exilio. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel llevaba 20 años en Babilonia durante el capítulo 3 del libro, justo cuando queman Jerusalén en el año 586 antes del Mesías. En este capítulo, los amigos de Daniel se enfrentan contra el rey y se niegan a adorar una estatua de oro que él había construido, muy parecida a la de la visión que había tenido en el capítulo 2. La sentencia para el que no la adorara era ser quemado en el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron ser fiel al mandamiento que prohíbe inclinarse ante estatuas e imágenes. Ellos estaban dispuestos a morir antes que infringir los mandamientos. Sin embargo, luego de ser lanzados al fuego, el rey se acercó a mirar y vio 4 hombres caminando en medio del fuego, los 3 muchachos y uno con apariencia de hijo de Dios, que caminaba junto a ellos. Nabucodonosor los llamó y salieron del fuego sin siquiera olor a humo. El rey pronunció estas palabras: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El capítulo 4 parece ser escrito por Nabucodonosor en primera persona. Él mismo cuenta la historia de uno de sus sueños que ningún mago pudo revelar, solo Daniel. En él veía un gran árbol que crecía y se hacía fuerte, hermoso y frondoso. La copa del árbol llegaba hasta el cielo. Es muy interesante que en una de las inscripciones de construcciones de Nabucodonosor halladas en excavaciones se compara a Babilonia con un árbol que crece. En el sueño del rey, los animales reposaban sobre el árbol, las bestias del campo disfrutaban de su sombra, pero una voz fuerte decía que derribaran al árbol y profetizaba que el corazón de hombre se ha cambiado y les sea dado un corazón de bestia hasta que pasen sobre él 7 tiempos.
Daniel interpretó a ese árbol con Nabucodonosor, quien por su soberbia y orgullo llegaría a perder la conciencia hasta parecer literalmente como una bestia. Así fue, Nabucodonosor vivió con los animales por 7 años hasta que él reconoció de quién es la grandeza y el poder. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. El capítulo 5 hace un salto en el tiempo y nos lleva al momento de la conquista medo-persa Babilonia, durante el gobierno del nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar. El imperio de Babilonia llevó a cabo un programa de construcción de canales y monumentos extremadamente ambiciosos. También tenía hermosos jardines colgantes y se jactaba de ser una de las 7 maravillas del mundo. El rey Belsasar había hecho un mega banquete en el que incluso mandó a ver las copas del templo de Jerusalén para beber en ellas, mientras adoraba estatuas de oro junto con príncipes y concubinas, lo cual implicaría rituales y orgías. Mientras el rey vivía esta gran fiesta, apareció una mano de hombre que escribía en la pared las siguientes palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas palabras tal vez fueron escritas en hebreo, pero en arameo significaban unidades monetarias. Belsasar se asustó y mandó a llamar magos para que interpretaran la escritura, pero no pudieron hacerlo. La madre del rey le avisó que en el tiempo de Nabucodonosor había un hombre que podía descifrar esos enigmas porque en él moraba el espíritu de los dioses santos. Según comentarios, Daniel, ya un anciano para esta época, no tenía un rol activo en el palacio, así que la madre tuvo que recordarle la existencia de Daniel. Él llegó e interpretó el destino de Babilonia por el orgullo del nieto de Nabucodonosor. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensombrecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y sus grandes mujeres concubinas bebisteis vino en ellos y diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra que no ven, oyen ni saben, y el Dios cuya mano está tu vida y tus caminos nunca honraste. Mene, una de las palabras del escrito, significaba contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. Y Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, luego de la revelación, murió Belsasar y Darío de Media tomó el reino. Según ciertos intérpretes, Darío y Ciro el persa podrían ser la misma persona. Del capítulo 7 al 12 es la segunda sección de este libro. En ella encontraremos las visiones que tuvo Daniel y que se interpretan con los principales imperios que ya vimos en el capítulo 2, con la estatua de hombre con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Estas 4 secciones eran Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. En el capítulo 7 serán interpretadas con un león para Babilonia. Recordemos que el león era un animal muy importante para esa cultura.
Un oso que se balancea entre sus dos patas para ejemplificar al imperio medo-persa, dos imperios juntos al inicio, un leopardo para Grecia por la velocidad de Alejandro Magno al conquistar casi todo el mundo conocido en tan poco tiempo, y una bestia espantosa y terrible para Roma. Las descripciones que vinculan el imperio medo-persa y Grecia con la visión de Daniel se encuentran más detalladas en el capítulo 8. Por estas increíbles profecías es que el libro de Daniel resulta un ejemplar impresionante. Pudo predecir la historia del mundo mucho antes de que sucediera. Son 4 imperios que cruzan la historia mundial y el libro de Daniel. Ya hablamos de Babilonia, hablemos del imperio medo-persa. Se formó de la unión de 2 pueblos y se ubica en lo que hoy es Irán. La tribu de los persas aceptó al principio el dominio de los medos. Sin embargo, Ciro organizó el imperio, unificó a los compatriotas y venció al rey medo llamado Astiages. Luego conquistó Lidia y posteriormente Babilonia. Ciro permitió el regreso de los judíos a Jerusalén en el 537 a.C. Murió en el 529 durante una conquista. Tras Ciro subió al poder su hijo Cambises. Luego Darío I, quien mantuvo un buen gobierno, dividió el reino en 20 provincias, cada una gobernada por un sátrapa, y en cuanto al ejército, su principal arma era una lanza. Tras la muerte de Darío I en el 485 a.C., le sucede su hijo Jerjes, mencionado en el libro de Esther como Asuero, quien fracasó al querer entrar a Grecia. Tras 2 siglos de poder en el oriente, el imperio medo-persa estaba débil. Le sucede Artajerjes I, hijo del anterior rey, quien en la historia se lo reconoce como un rey tolerante y amigo de los judíos, quien permitió a Esdras ir a Jerusalén para enseñar la Torá al pueblo que había perdido su identidad. Luego Artajerjes I también accedió a que Nehemías fuera a reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén. Con Darío II, el imperio persa cae en manos de Alejandro Magno. El capítulo 8 inicia en el 3er año de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, en Susa, capital del reino, con una visión en la que aparece un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, y parecía invencible. Luego aparece un macho cabrío que tenía un cuerno entre los ojos, y con ese vence al carnero. Pero cuando el macho cabrío está en su mayor fuerza, le rompen el cuerno y se divide en 4 cuernos pequeños que van hacia los 4 vientos. De los 4 cuernos salió un cuerno muy poderoso. Las características de este cuerno, según Daniel, son que se engrandecería, quitaría el sacrificio y el templo y echaría por tierra la verdad. La interpretación es dada en el mismo relato. Incluso Daniel expresa que se sentía desfallecer cuando veía estas visiones. Pero él era muy amado para Dios. Ese, de hecho, es el título con el que el ángel lo llama en las visiones. Daniel, eres muy amado. El imperio persa, que en el capítulo 7 era el oso devorador, ahora es el carnero de 2 cuernos. El leopardo es representado en este capítulo como un macho cabrío que corre velozmente con un cuerno. El cuerno roto y que se convierte en 4 cuernos pequeños es la tetrarcada que hubo en el imperio griego tras la muerte de Alejandro Magno. El cuerno pequeño es Antíoco de Epifanes, quien puso una estatua dentro del templo de Jerusalén y obligaba a los judíos a asimilarse a la cultura griega, prohibiendo incluso todos los mandamientos de la Torá, la circuncisión, Shabbat, las fiestas. Un grupo de judíos se rehusó a la asimilación y tuvo lugar lo que es conocido en la historia como la rebelión macabea. La frase que usa Daniel en la profecía para referirse a lo que hará el cuerno pequeño en contra del pueblo es abominación desoladora. Sin embargo, no queda tan claro exactamente lo que Daniel quería decir con esta frase. Podríamos estar ante un juego de palabras sobre el título arameo Señor del Cielo que se había utilizado para referirse al dios griego Zeus. Los historiadores hacen esta corrección porque el gobernante griego Antíoco de Epifanes levantó un altar a Zeus en el templo de Jerusalén en el 168 antes del Mesías.
Escuchemos ahora la profecía de Jesús que se vincula con esta profecía de Daniel. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, de que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En la época del Mesías, esta expresión, abominación desoladora, se entendió probablemente como una referencia a Antíoco Epifanes, ya que trató de prohibir los mandamientos de la Torá y estableció sacrificios paganos sobre el altar de Jerusalén. Sus actos de profanación provocaron, como ya dijimos, la revuelta macabea, un grupo de hombres que se rehusaron a asimilarse a los griegos y buscaban también la independencia política. Alejandro Magno fue preparado para reinar por su padre con toda la información intelectual. De hecho, recibió clases de importantes filósofos griegos, como Aristóteles. Aunque tuvo que luchar por el trono ya que su padre lo destituyó, logró posicionarse y crear un enorme imperio en pocos años. Con solo 7 años en el poder, logró extender su reino a los mares Egeo, Mediterráneo, Asia Menor, Media, Egipto, Mesopotamia, Persia, Asia Central e India. Fue tan exitoso que su imagen misma es considerada un mito y hasta un dios. Murió en el auge de su reino, a los 32 años de edad. No hay una postura oficial sobre su muerte. Tras no dejar un sucesor claro, el imperio queda en manos de sus generales dividido en 4 partes, 2 de las cuales, Egipto y Siria, están gobernadas por los Ptolomeos y los Seleucidas. Jerusalén estuvo controlada desde Egipto por la dinastía Ptolomea, desde el 323 al 128 a.C. del Mesías, y fue después gobernada por los Seleucidas de Siria, desde el 198 hasta el 142 antes de nuestra era. Antíoco Epífanes fue un gobernador seleucida del 175 hasta el 164 antes del Mesías y se caracterizó por un profundo odio hacia el pueblo de Israel. Roma conquistó Grecia y así surge el cuarto imperio del que habla Daniel. El capítulo 9 está compuesto por 2 partes. Primero es una oración hermosa de Daniel que plasma el deseo de él de volver a su tierra. Inicia con un recorrido por su propia historia, desde que llegó a Babilonia, luego reconoce su pecado y el pecado del pueblo al estar contra la ley y afirma que el cumplimiento de la ley es el castigo del exilio. A partir del verso 20 inicia la visión de Daniel. El objetivo principal de esta visión es señalar a Daniel el tiempo que falta desde la restauración y edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Para la edificación de Jerusalén, según la profecía, faltaban 70 semanas, lo que equivale a los 70 años de exilio. Y desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, faltarían 69 semanas, 7 semanas más 62 semanas. Es interesante que restando los años y hallando una fecha en nuestra línea de tiempo, eso data en la tercera década de nuestra era. La profecía es que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia, pero luego se quitaría la vida del Mesías y destruirían el templo y habrá guerra. El Mesías murió y el templo fue destruido por los romanos poco después, una profecía que se cumplió al pie de la letra. Del capítulo 10 al 12 se encuentra el destino de la nación de Israel. El 24 de Nisán, según el calendario de Daniel, a orillas del río Hiddekel en el Tigris, Babilonia, ve en una visión a un varón vestido de lino que le explicaba el futuro de la nación. En el capítulo 11 incorpora profecías concernientes a Persia, Grecia, Egipto y Siria. Culmina el libro en el capítulo 12, con el fin de la historia del mundo.
al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Pero yo oí y no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero él me respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Él me dijo así: y tú irás hasta el fin, Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El libro de Daniel es un cúmulo de experiencias y fidelidad de un hombre y sus amigos con visiones extraordinarias sobre el futuro. La fidelidad a los mandamientos fue la catapulta al éxito en un país extranjero para Daniel. Por eso, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y las cosas ocultas que no conocemos serían reveladas solo por el Señor. Daniel, el muy amado, como lo llama el ángel en la visión, tuvo una vida consagrada. Él se mantuvo en el palacio incluso después del mismísimo imperio babilonio, y en medio del exilio, él pudo ver la historia del mundo y escribir la esperanza de que la piedra cortada no con mano humana destruiría todos los imperios y que ninguno volvería a resurgir. Eso fue el resultado de esa vida consagrada. El libro de Daniel es entonces una esperanza para todos los que en el exilio, en Babilonia, seguimos mirando hacia Jerusalén a la espera de ese reino que permanecerá para siempre. Hasta aquí, amigos, el episodio número 27 de esta serie, El libro más vendido. En el siguiente veremos una historia llena de romance, un amor apasionado, un amor que permanecerá eternamente. No se lo pierdan y recuerden siempre compartir buena información.